José Daniel, estábamos hablando, quiero que culmines el punto del que estábamos hablando, de estas protestas, todo lo que ha ocurrido recientemente. Sí, además los gritos en esas protestas muy a favor de Marco Rubio y de Donald Trump está el hecho también de que por Cuba casi completa muy a menudo aparecen graffiti dándole abajo la tiranía y viva Donald Trump. Sí, eso te iba a decir, que hemos visto muchos grafitis por toda La Habana, me imagino que por toda Cuba. Sí, por todo viva Donald Trump, viva Donald Trump y viva Marco Rubio. Esto es una cosa inédita que no había ocurrido. O sea, que el pueblo cubano está tomando fuerza, se está envalentonando. Exacto. Cuba pierde el miedo. El 11 de julio el pueblo sintió que Estados Unidos no reaccionó como debía, que le dejó solo con la administración de Joe Biden. Y ahora se sienten al menos mejor respaldados, mejor acompañados, con más solidaridad y ahí va creciendo, se va consolidando el criterio que esta administración ante manifestaciones grandes y brutal represión de la tiranía no dejaría solo al pueblo cubano. Una pregunta, José Daniel, ¿cuánta gente ha regresado a Cuba después del 3 de enero? Sabemos que están regresando los agentes del régimen comunista cubano que estaban reprimiendo o ayudando a reprimir a los venezolanos. Por ejemplo, hace apenas minutos, confirmando esta situación, me decía un activista nuestro que vive acá en los Estados Unidos y tiene fuentes en el poblado del Cristo, en el Caney, que hace poco llegó el teniente coronel Euclides Bandera Pupo, que no murió el día 3 de enero, cuando los bombardeos a sitios militares por parte de Estados Unidos. Este individuo llamó a su familia de inmediato porque la familia estaba dando gritos en el Cristo de que lo mataron, que seguro que murió. Cuando supieron de los bombardeos y los muertos de cubanos, los comunistas allí que estaban sirviendo a La Habana y a Maduro. Y él llamó y le dijo que se despreocupasen, que él estaba vivo. Y hace poco llegó a Bayamo, porque él es del Cristo, pero está viviendo en Bayamo, y le hicieron hasta un acto de recibimiento como un héroe, pero llegaron otros con él. El número exacto que llegaron allí a Bayamo no lo tengo, pero fueron varios. Y si eso ocurrió en Bayamo, así debe haber ocurrido en otras localidades del país. Claro. Alejandra, tú estabas hablando hace un rato sobre el sueldo mínimo en Venezuela, que era ¿de cuánto? 30 centavos. Nosotros asegurábamos que era 39, pero nos denunciaban 30 centavos del dólar al mes. Hablamos de profesionales, hablamos de pensionados, hablamos de venezolanos que tienen que mantener las necesidades básicas de un hogar y que, por Dios, también es una burla porque la cesta básica pues supera los $400, los $500. Tenemos chat en vivo escribiendo y queremos que nos lo digan. Eso pasa en Venezuela. ¿Cuál es la realidad en Cuba? Muy similar en Cuba. La inflación galopa a una velocidad increíble, sube de día en día. Por ejemplo, hace 15 días aproximadamente un litro de aceite costaba 1.000 pesos, que venían a ser $2 americanos. Y ya hay lugares que está costando $5 americanos, es decir, 2.500 y hasta 3.000 pesos. Un litro de gasolina que estaba en aproximadamente 1.000 pesos hace 10 o 15 días, ya está en lugares, se ha centuplicado el costo hasta 6.000 pesos, que vendrían a ser unos $12 aproximadamente. Rectifico. Sí, unos $12 aproximadamente habría que invertir para comprar este necesario producto para los pocos autos privados que existen en Cuba. La miseria en Cuba también va creciendo de día en día. Ambos regímenes se han parecido tanto, en tantos aspectos. Y uno ha sostenido al otro. Uno ha sostenido al otro. Claro, nace Chávez con la fortaleza de Fidel. Lo preparan en Cuba y Fidel se mantuvo y ahora lo que queda de su régimen por la presencia. Se retroalimentaron. Sí, uno y el otro. Pero es importante la pregunta que tú hacías y allí para cerrar este bloque que aún nos quedan 5 amplios minutos y créanme que en televisión es mucho. Sigue habiendo presencia cubana en Venezuela, sobre todo en la Fuerza Armada. Sigue existiendo. ¿Maneja usted como líder información al respecto? Estoy seguro que todavía continúan agentes del régimen castrocomunista en Venezuela y que van a tratar de mantenerlos hasta el último momento. El último va a salir en la medida en que Estados Unidos monitoree y presione, porque no vamos a olvidarnos que lo que está pasando en Venezuela no es porque sea del agrado de Delcy Rodríguez o Jorge Rodríguez o Diosdado Cabello, porque no le quedó otra alternativa, pero ellos nunca van a jugar completamente limpio.
Ellos están bajo presión, pero van a tratar de buscar la grieta por donde terminar haciendo su voluntad y no la de los venezolanos. ¿Y podrán hacerla? ¿Y lograrán hacerla? No, porque ahí es donde los venezolanos y Estados Unidos, porque es un aliado muy importante que no podemos descuidar, no podemos olvidar ni dejar de agradecerle, deben de dejarle claro al régimen de Delcy y Jorge Rodríguez que es un ajedrez muy serio, que ellos no están jugando con principiantes, que toda movida que hagan va a ser muy bien analizada y que la próxima movida de los venezolanos que aman la libertad y la democracia y de Estados Unidos va a ser lo suficientemente contundente para mantenerlo en jaque. Es decir, ellos no van a dar jaque más nunca ni a los venezolanos ni a Estados Unidos. Ellos van a estar a la defensiva y cuidándose bien de que las movidas que hagan no resulten tan dudosas o peligrosas como para que corran la suerte de Nicolás Maduro y Silvia Flores. Claro. O sea, Daniel, una pregunta que está retomando el punto anterior de cuánto gana un cubano, pero es que traje el tema a colación porque antes de entrar al programa estábamos conversando tú y yo y me decías que justamente una de estas personas que regresó, uno de estos esbirros cubanos que regresó a la isla, había comentado sobre el sueldo que tenía en Venezuela. Sí. Sí. ¿Cuánto ganaba uno de estos esbirros, avispas negras? ¿Cuánto ganaba en Venezuela? Sí, cuando supe lo que pasaba con este hombre que estaba vivo en Venezuela y como mi fuente es seria y creíble, le digo, necesito que me consiga imágenes, fotografía. Publico de inmediato y pido información. A mí no me la dieron, pero una revista seria que conozco al director, que se nombra Árbol Invertido, publicó que una de las fuentes que obtuvo le aseguró que este individuo cobraba por reprimir y ayudar en la represión contra el pueblo venezolano $6.000 al mes. Por Dios. Y es obvio que el salario que reciben o que recibían ellos en Venezuela es muy alto, porque los que nos reprimían a nosotros en Cuba o que siguen reprimiendo en Cuba, como por ejemplo uno nombrado Michael Meriño de Dos Caminos en el municipio de San Luis, provincia de Santiago de Cuba, y otros que también pasaron por Venezuela, cuando regresaban en medio de la crisis que ya vivía el pueblo venezolano y de la crisis profunda que vive hace muchas décadas el pueblo cubano, ellos llegaban con equipos electrónicos o electrodomésticos, ropa abundante y, como decían los vecinos, está especulando de que vino cargado. Dios mío, $6.000 al mes por reprimir al pueblo venezolano. Así. Queremos darle las gracias por estar aquí y pedirle que le hable a esta camarita que está allí frente a usted un mensaje al pueblo venezolano, porque si hay algo que tiene el pueblo cubano es esa fortaleza de haber soportado más de 6 décadas, señores. ¿Ve usted en este instante esa luz al final del túnel para los venezolanos y qué les diría a cada uno de nosotros? Sí, a los venezolanos que no descansen un momento en su lucha por la libertad, en su lucha por recuperar la democracia y el respeto a los derechos humanos en esa hermosa y muy simpática y hospitalaria nación que es Venezuela. Deben continuar luchando con toda su fuerza, porque si bien es cierto que se agradece los esfuerzos que ha estado haciendo Estados Unidos para poner fin a esa tiranía y que los venezolanos recuperen su libertad, también es muy cierto que lo que mejor se nos da es lo que conquistamos con nuestro propio esfuerzo. No descansen y hagan que la transición ocurra rápido y como ustedes quieren y desean, no como lo quiera Delcy Rodríguez, Rusia, China, el régimen cubano o cualquier otro actor negativo que nada tiene que ver ni nada tiene que hacer en tierras venezolanas. Venezuela y Cuba serán libres, María Teresa. Claro, y yo te deseo, José Daniel, y a todos nuestros hermanos cubanos, no que tengan un 3 de enero, sino que tengan un 3 de marzo o un 3 de abril, que sea ya y que sea pronto. Me recordaste algo brevísimo. Cuando yo decía a mis compatriotas en la isla, tranquilo que vamos a tener un 3 de enero también, algunos me decían, pero que hay que esperar al próximo año. Le digo, no, eso es un decir, que vamos a tener un día similar.
Pero lo vamos a tener pronto, pero decir que hay que esperar al próximo Amén, año. José Daniel, y vamos a escribir nuestra historia juntos, Seguro. como hermanos. Amén, Seguro amén, que que así sea. María Teresa, gracias por estar Gracias aquí. a Te ti. esperamos el próximo miércoles. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos y por su valiosa Ha sido participación. un placer enorme compartir con ustedes. Amigos, Muchas nos gracias, despedimos. José. Les invitamos a que se queden allí conectadísimos porque en minutos llega elgocho.com con información valiosa que usted no se puede perder. Yo les pido, como siempre, luchen con todas sus fuerzas para alcanzar sueños, metas y objetivos. Jamás olviden, para Dios no hay nada imposible. Hasta mañana. Este programa fue presentado por iHeart Fries. Te esperamos en iHeart Fries. Delicious.